Hola, buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a este conversatorio desde la Red Universitaria Anticapitalista. Nuestro conversatorio de hoy es Tejiendo Resistencias Globales, miradas colectivas sobre la pandemia y el capitalismo, tercera parte. Ya hemos tenido otras dos, hoy toca la tercera. Y bueno, pues este conversatorio tiene tiene el objetivo de dialogar con varias redes de resistencia y rebeldía de distintas geografías para que nos cuenten y escuchemos sus experiencias en torno a la crisis humanitaria por la pandemia de COVID-19 y su relación con el sistema capitalista. Creemos que escucharnos nos permitirá construir una reflexión colectiva más allá de nuestros contextos particulares, además de propiciar un espacio de articulación y de reflexión. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estén acompañando, sean bienvenidos. Y bueno, pues vamos a tener dos bloques. En el primer bloque van a aparecer nuestros invitados, que son Ana Lilia de la Sexta Zacatecas, Cecilia de la Red de Resistencia y Rebeldía de Jalapa, Roberto de Hormigas Atómicas y Rebeldes de San Diego y Claudio de la Red Universitaria Anticapitalista. Ellos van a ser nuestros invitados, estamos muy contentos, les agradecemos también mucho que pues estén presentes el día de hoy. Y bueno, pues entonces vamos a pedirle a nuestros invitados que nos hablen un poquito de quiénes son, eh, cuándo surgieron o cómo fue que llegaron a sus colectivos y un poco de su balance de cómo están analizando y experimentando la crisis actual. Entonces vamos a iniciar con Roberto de Hormigas Atómicas y Rebeldes para que nos hable un poquito de esto. Bueno, buenas tardes. Como mencionaron, soy Roberto. Es Hormigas Autónomas y Rebeldes. Autónomas, perdón. Atómicas se vale, no pasa nada. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y para compartir un poco de hormigas, sobre hormigas. Nosotros estamos en San Diego, California, al lado norte, justo al lado de Tijuana. Y nuestro colectivo bueno, tiene diferentes maneras en que surgió. Por un lado, después de la sexta declaración de la Selva Lacandona, había varios colectivos en San Diego que se empezaron a organizar como la Sexta. Eso hubo mucha actividad por varios años, pero con tiempo, poco a poco, bajó la actividad. Pero hubo alguna gente que siguió muy entrada o reuniéndose en nombre de la Sexta San Diego. Y ese grupo en algún momento llegó a formarse como su propio colectivo, pero ya cuando empezó más trabajo y se renovó un poco lo de la Sexta, pues ya entraron otros colectivos y dijeron, no, pues ustedes no se pueden llamar Sexta como colectivo porque la Sexta es el espacio de todos. Así es que por mucho tiempo fuimos, digamos, un colectivo sin nombre, y el nombre en sí salió después de que en el marzo del 2007 hubo un comunicado de los compas zapatistas, un comunicado que lo pueden encontrar en Enlace Zapatista, llamado la primera de varias. Y para nosotros ese comunicado, yo diría, no solamente ayuda a informar cómo nos creamos como hormigas, sino también el trabajo actual, en el sentido que el comunicado muy bonito, escrito, es un cuento de lo que estaba pasando en el momento, en marzo del 2017, que aquí en lado gringo acababa de empezar la presidencia de Donald Trump. Y los compas escribieron, bueno, ustedes en el norte por mucho tiempo nos han apoyado, han demostrado la solidaridad, pero viendo lo que se enfrentan ahora ustedes,
nos encontramos comprometidos a regresarles el apoyo. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo los podemos apoyar? No les podemos enviar borregos, no tenemos mucho que darles, pero tenemos café. Y a partir en este comunicado sale la idea de que dentro de las mismas comunidades zapatistas fueron de familia en familia y cada familia que producía café donó 1 kilo. Los que no producían café donaron 65 pesos y con eso se compró más café. Em, Luego ese café en total fueron 5,000 kilos. Lo llevaron a que se moliera, a tostarlo, pero muy poco después de que empezaron a moler el café, la máquina se quebró. Y el comunicado cuenta que en ese momento que la máquina se quebró, uno de los compañeros gritó: "El capitalismo, esto fue el capitalismo". Pero otro compañero le dice: "No, espérense, aquí el problema fuimos nosotros que no hicimos el trabajo de mantenimiento de la máquina". No, y para mí ese cuento es algo que también nos enseña bastante en términos de la pandemia, y regresaré a ese punto, pero para terminar con lo del comunicado, eh, van con alguien que tiene animal para agarrar grasa, van a la ciudad a agarrar un mecánico para arreglar la máquina, la arreglan, tostan el café y al final llega ya tostado más de 3,500 kilos que se envía a Estados Unidos, pero ahí salió el problema: ¿cómo va a llegar esto a Estados Unidos? Unos compas ayudaron, apoyaron para que llegara de Chiapas a Tijuana, pero luego ahí está el detalle, ahí es donde nos tocó a los colectivos aquí de San Diego, y en particular a este colectivo sin nombre, a ayudar a, digamos, cruzar el café, y lo tuvimos que hacer de estilo hormiga. Así es que a partir de ahí, no fue hasta después de que terminamos todo el proceso de café que nos llegamos a dar el nombre de Hormigas Autónomas y Rebeldes. Ese café después aquí en San Diego salió a todas partes de Estados Unidos porque la intención era que el café llegara a colectivos tanto de la sexta, pero en particular a colectivos haciendo trabajo en apoyo a migrantes, desplazados, refugiados, y todo gratis y nada más con la idea de que solo le pedimos que cuando compartan este café de solidaridad, que compartan el cuento del café en sí, porque, y por eso empiezo por ahí, porque para mí este comunicado también viene siendo como una lección sobre el mantenimiento no solamente de la máquina que se quebró, sino el mantenimiento interno entre los grupos, entre los diferentes sectores, ¿no? Cuando se va y se consigue la grasa, el mecánico, es una narrativa sobre cómo nosotros dentro de llamados grupos de izquierda, muchas veces nos falta ver hacia adentro y hacer ese trabajo de mantenimiento entre nosotros. Más veces que no estamos incluso hasta peleándonos entre nosotros, tanto con otros colectivos o dentro de los colectivos, y no tomamos ese tiempo de reflexión interno para hacer ese trabajo de mantenimiento nosotros mismos. Y quería empezar por ahí, tanto porque eso era la pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo surgimos? Pero también nos lleva precisamente al balance de cómo vemos ahorita la cuestión de la pandemia y el trabajo que hemos llevado a cabo a partir de eso. Después el café, eso nos unió, no solamente como hormigas, pero también reactivó a varios grupos de la sexta, tanto en San Diego y de manera más amplia en Estados Unidos. Después de ese proceso, un proceso que sigue vigente ahorita, es la reactivación de una red a nivel nacional de sextas en Estados Unidos, llamado la red Sexta Grietas del Norte, que de hecho estoy portando hoy
la camiseta, pero hemos ido trabajando ya durante los últimos 2 años esta red como una manera de tener activa una red en lado americano de tanto de apoyo, no solamente de los compas zapatistas, pero también a Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Parte del trabajo que nos ha caído a nosotros, especialmente estando acá al lado americano, es también el trabajo de apoyar, hacer lazos entre pueblos originarios del norte con pueblos originarios del sur, ya que por desgracia o fortuna nos ha tocado a nosotros muchos que ser bilingües y poder ser esos puentes entre los pueblos. Así es que hemos ido haciendo ese trabajo tanto durante el proceso de la campaña electoral de las firmas con Marichuy, pero aún ya después de eso seguimos con el trabajo de grietas. En San Diego en particular, nosotros como hormigas no tenemos, digamos, un espacio físico que es nuestro, pero varios de nosotros coincidimos en un espacio comunitario que se llama Centro Cultural de la Raza. De hecho, el Centro Cultural es un espacio que fue parte de una toma hace 50 años. Justo este año que viene tenemos el 50 aniversario del centro. Eh, pero allí el centro ha sido no solamente un espacio cultural, sino un espacio de actividad política, de educación popular, y, y, es un lugar donde se trabaja todo de voluntario. Así es que nosotros manejamos ahí en el centro el lema de el centro es de quien lo trabaja, ¿no? Y obvio, desde dónde viene la influencia de ese lema. Pero muchos de nosotros hormigas hemos estado trabajando con el centro por bastante tiempo, que de hecho alguna gente hasta lo ve un poco así de, ay, es donde están las hormigas, porque desde ahí manejamos una tiendita autónoma que empezó como la tiendita Kumiai para apoyar a los compas Kumiai, pueblo originario tanto del lado americano San Diego, pero también en Baja California, a Tijuana, Tecate, pero empezó como la Kumiai y se ha ampliado y es una tienda ahora más grande, pero es parte de cómo hemos tratado de manejar la autonomía local, ¿no? Hemos tratado de manejarla como una cooperativa. En algún momento también tuvimos un huerto, pero el huerto ahorita está un poco en descanso, digamos, pero ahí seguimos haciendo este trabajo, no solamente la tiendita, sino también avanzar a la cuestión al nivel local sobre qué significa crear nuestras propias autonomías, en particular dentro del imperio, ¿no? Así es que eso es algo del trabajo que hemos ido haciendo. Y por último, terminaría con decir que parte de lo que ha pasado con la pandemia, a nosotros también nos ha causado que cerremos el centro, ahorita está un poco cerrado, pero hemos ido aprovechando de cierta manera, yo diría, a tomar este tiempo para hacer ese trabajo interno, de mantenimiento interno, tanto mantenimiento físico del espacio, pero también mantenimiento interno de nosotros como colectiva, mantenimiento interno la red sexta de todo San Diego, el trabajo de grietas, precisamente con esta cuestión de llegar más a fondo a una claridad conceptual sobre qué significa la autonomía dentro de nuestras propias geografías. Y por último, también trabajamos bastante como hormigas por lo que se llaman las jornadas de paz y dignidad, donde es un rezo ceremonial que se hace cada 4 años, y este año se supone es dedicado al fuego. Así es que aunque es una carrera donde gente corre a través de los pueblos originarios desde Alaska y Tierra de Fuego hacia el punto centro, que en años previos han terminado en México, Guatemala, en Panamá, este año se iba a correr otra vez igual, pero por la misma pandemia
no se pudo hacer, así es que la decisión en consulta con varios abuelos, de varios pueblos, fue que lleváramos ese fuego, ese rezo al fuego hacia adentro igual, ¿no? Así es que creo que varias cosas ahorita coinciden que nos están llamando a hacer ese trabajo del fuego interno en la casa, que es el altar, ¿no? El altar, se le llama en inglés home fire, el fuego de la casa, y ha sido un momento para nosotros que donde no ha parado el trabajo afuera, obvio, pero también de tomar más en serio qué es ese trabajo interno de mantenimiento que también tenemos que hacer para este nuevo mundo que viene, ¿no? Porque estamos viendo ahorita quizás, ojalá, los finales de este mundo en el que nos encontramos. Y con eso ahí les regreso la palabra. Muchísimas gracias, Roberto. Pues nos tocas temas como muy importantes, ¿no? Que son pues la reflexión, el mantenimiento, decías tú, ¿no? Hacia el exterior y hacia el interior, que es algo bien importante para el replanteamiento pues de cómo nos vamos a integrar a esta nueva normalidad que le llaman, a partir de dónde y cómo, ¿no? Cómo nos vamos a posicionar y volver a hacernos los replanteamientos acerca de lo que es la autonomía y pues nuestra posición como sexta a partir de estas ideas, cómo a partir de allí se va a extender pues la solidaridad y el apoyo que, por ejemplo, ustedes han dado hacia los comiay y otros grupos vulnerables como lo son los migrantes, ¿no? Que bueno, pues es un sector ahorita que está, bueno, siempre ha sido golpeado, siempre ha sido vulnerado, pero pues ustedes a partir de su posición, pues ofrecen este apoyo y esta ayuda que es muy significativa y que bueno, qué bueno que a partir de eso se empieza a hacer un replanteamiento de dónde, ¿no? Y cómo. Muchísimas gracias. Sí, no sé. Y bueno, pues ahorita vamos con Ana Lilia de la Sexta Zacatecas, para que nos hable también un poquito de cómo surgieron en su colectivo y cómo están analizando la situación actual. Tenemos 10 minutos para exposición. Gracias. Sí, gracias, Pau. Bueno, primero que nada hablar un poco de quiénes somos. Somos un grupo de compañeras y compañeros adherentes a la Sexta acá en Zacatecas. Bueno, hay compañeros que ya tienen un largo camino cerca de las iniciativas de las y los compas zapatistas y que nosotros hacemos parte de lo que es ahora la Red en Rebeldía y Resistencia Zacatecas, porque nos juntamos a partir de la iniciativa de la conformación del Consejo Indígena de Gobierno junto con otras y con otros, y creamos en un primer momento lo que fue la red de apoyo al SIG. Eso luego pues se convirtió en la red de rebeldía y resistencia y de ahí pues hacemos parte. Los que ahora presentamos nuestro balance colectivo no somos toda la red, pero sí somos un grupo que hace parte de este espacio que se conformó a partir de la iniciativa del CNI y del SIG. Y bueno, compartirles un poco sobre lo del diagnóstico que nosotros estuvimos trabajando. Creemos que esta tormenta, como lo llaman los compañeros, en realidad pues no es de ahorita, no es una coyuntura que tenga que ver esencialmente con la pandemia o con la crisis actual, sino que ya es una acumulación de elementos que están haciendo explotar muchas cosas. O sea, esto nos hace ser conscientes de la tormenta que estamos atravesando. No solamente aquí, sino que esta tormenta es global y además se va a agudizar aún más. Un poco de lo que hemos observado es que todo el periodo neoliberal ha ahora desenmascarado la crisis, por ejemplo, que hay en el sistema de salud en nuestro país y la precarización laboral, por otro lado, que gente cercana a nuestros círculos familiares, de amigos,
pues no han dejado de trabajar, no han dejado de acudir a sus labores cotidianas, no porque no tengan el cuidado, la precaución de lo que está sucediendo, sino que pues no pueden. O sea, hay gente que no pudo retirarse a sus hogares, puesto que tienen que seguir trabajando el día a día, sacan para la alimentación diaria. Y bueno, un poco nosotros lo dividimos en lo que estamos observando, lo que pensamos. Y lo que observamos aquí es que hubo actividades que nunca pararon. O sea, la minería nunca paró. Incluso, pues se cree que eso es de las actividades que no son esenciales para la vida, pero son esenciales para el capital. Y obviamente eso nunca lo iban a detener. Por el otro lado, acá también hubo gente de las maquilas que nunca pudo dejar de trabajar porque o los corrían o los mandaban al descanso con 200 pesos. Entonces eso pues era una situación muy dolorosa para los trabajadores. Y el comercio informal no dejó tampoco de estar activo, pero sí se vio afectado por la disminución de gente en las calles. Entonces, lo que en realidad está pasando es la agudización de muchos elementos que ya venían sucediendo, pero que ahora pues se ven muchísimo más crudos y evidentes. Lo que creemos es que nadie ahora es fundamental, o sea, todos somos desechables para este sistema y que ahora está quedando más patente eso. Hay mucha sospecha por parte de la población, mucha gente no cree lo que dicen las noticias, no cree lo que dice el gobierno, y eso ha provocado como una serie de creencias sobre el coronavirus, de que no existe, de que nos están mintiendo, y eso nosotros no lo juzgamos, sino que tratamos de entenderlo, que han sido tantas mentiras de arriba que mucha gente ya no sabe ni qué creer, que hay una incertidumbre por el control de la información por parte de los medios de comunicación masiva, pero también por parte del gobierno y toda la generación de fake news en redes sociales. Lo que eso provoca en realidad es mucha ansiedad, mucho estrés. Las personas que sí están haciendo la cuarentena, que sí se están aislando, vemos que todo lo que está provocando y lo que estamos viviendo no es una cosa aislada, sino que en muchas partes de México y del mundo las cosas están muy similares, que en realidad lo que hay es un aumento del control de las vidas, o sea, de toda pues militarización que se está dando y que todo es están aprovechando todo esto para controlar aún más nuestras vidas cotidianas y que en ese sentido nos convierten en enemigos unos de los otros, con los vecinos, con la gente que está a nuestro alrededor, y ahí encontramos los culpables que no podemos encontrar arriba. Es decir, que se ataca a los médicos. Aquí ha habido también expresiones de violencia contra servidores y servidoras de la salud, porque la gente no sabe focalizar toda esa rabia contra los arribas y contra lo que está provocando la precarización del sistema de salud, y pues es mucho más sencillo voltear esa rabia, ese enojo con la gente que está cercana, con la gente que está al lado. Y bueno, lo que nosotros hemos sido ahora muy conscientes es como las problemáticas que tenemos como colectivos, como organizaciones, para satisfacer nuestras necesidades básicas. O sea, esto nos hace pensar que esto va a ser peor y nosotros debemos de estar preparados precisamente para satisfacer cuestiones de alimentación, salud y seguridad, porque ahora podríamos decir que no estamos preparados y que esto se va a poner aún peor. Y por eso es que pues, quisimos compartir este balance colectivo con otras colectividades en la idea de querer seguir tejiendo. Nos suena mucho esa cosa que dijo el subgaleano,
sobre que nosotros creemos que estamos brindando solidaridad a los pueblos originarios, cuando en realidad son los pueblos quienes nos van a dar la pista de por dónde darle, nos van a brindar solidaridad a nosotros, los que estamos en las ciudades, los que no tenemos las condiciones para generar nuestros alimentos. Entonces, a lo mejor ha llegado el momento de, como decía el compañero, ¿no? De ver hacia el interior con otras redes, con otros colectivos, cómo empezamos a satisfacer esas necesidades básicas al mismo tiempo que hacemos esta lucha por la vida. Es decir, cuidándonos precisamente ahora, como nos dijeron los compañeros, en medida de todo lo posible, cuidarnos de esta enfermedad que además únicamente viene a precarizar aún más las condiciones de vida de cada una y uno de nosotros. Entonces, lo dejo un poquito por ahí. También nada más mencionar que también hemos sido conscientes que todo este manejo de la información también ha generado un ocultamiento de la violencia contra las mujeres que se está viviendo. Es una burla, pues, que desde el gobierno hagan como que no pasa nada y todo hagan uso de la vida y de la muerte simplemente para beneficiarse políticamente. Entonces, ahí lo dejo por esta ronda. Espero que no me falte nada. Muchas gracias, Ani. Pues dentro de su balance hay cosas muy importantes y también pues que nos promueven como esta reflexión, ¿no? En primer lugar, pues pues las actividades, ¿no? De las personas que no pudieron parar. Por ejemplo, bueno, que la minería nunca paró cuando se supone que era un decreto presidencial que se parara y la cual no se llevó a cabo. Y bueno, que también se le dé prioridad como parte de las actividades esenciales, como tú dices, ¿no? Para la economía, no para la vida. Y pues los otros sectores vulnerables también como es la maquila y el comercio informal, ¿no? Que pues desafortunadamente, aunque quieran estar en sus casas, pues no es posible porque tienen que llevar el sustento a sus familias y es difícil mantener pues tanto la sana distancia en sus lugares como una seguridad hacia su salud y muchos factores, ¿no? Que hacen más vulnerable a toda esta gente que no se puede quedar en casa, que no tiene como esa oportunidad de guardarse. Y por otro lado, pues está también otro tema y otro punto muy importante, que es el de la credibilidad, que va junto con el de, pues un poco el conocimiento, ¿no? A veces, pues es un poco el privilegio, ¿no? Tener acceso a toda la información y pues esto va unido junto con la falta de credibilidad que tiene el gobierno en tiempos actuales. La gente está desencantada, cada vez se desencanta más, cada vez cree menos y pues esto se ha reflejado y ha sido como muy importante, ¿no? El hecho de que pues el pico se está recorriendo y recorriendo y recorriendo y pues ya no hay una certeza porque al final pues no hay una credibilidad por parte de la gente hacia lo que diga el gobierno y pues también está la otra parte, ¿no? La precarización. ¿Quién tocas un tema bien importante? Que es quién provoca la precarización de la salud, o sea, quién realmente fomenta que no haya insumos, que no tengamos como todas estas partes al acceso, ¿no? De todos, que sea solo para unos cuantos, que una prueba sea tan cara para poder saber si tienes COVID o no, y si no tienes acceso a esta prueba, pues simplemente nunca lo vas a saber y se va a, no vas a tener la certeza de lo que tuviste, porque no podías
tener acceso a una prueba tan cara, ¿no? Y bueno, finalmente, pues también está pues el ocultamiento de la violencia contra las mujeres, que justamente muchas mujeres ya estaban siendo parte de la violencia que vivían dentro de sus casas, ¿no? Y el hecho de estar aisladas, pues las hace más vulnerables y bueno, pues no sabemos qué historias están pasando ahí adentro, ¿no? En esas casas y que pues finalmente nos demuestran otra cara de la realidad de lo que quiere manejar pues la presidencia, ¿no? Es otra realidad, es otra la historia y bueno, pues las mujeres siguen siendo vulneradas y pues los feminicidios no han bajado y ha sido como una constante, ¿no? Lo que hemos vivido durante toda la pandemia, la violencia hacia las mujeres. Y bueno, muchísimas gracias, Ani, por toda su aportación. Hay muchas cosas, muchas para reflexionar allí. Y bueno, pues ahora vamos con Claudio de la Red Universitaria Anticapitalista para que también nos aporte su reflexión y el balance. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Yo quisiera primero mandar un saludo a todos los compañeros de las redes de Resistencia y Rebeldía que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar en el futuro. Esperemos que se encuentren bien, que ustedes queridos estén bien. Nosotros también surgimos como una red de apoyo al CID en el contexto del V Congreso Nacional Indígena. Nacemos de distintas, de muy diversas resistencias y rebeldías, siempre caminando en apoyo al Congreso Nacional Indígena, posteriormente aquí, y la voz de Marichuy nos convocó a todos a reunirnos e iniciar un nuevo proceso organizativo ante la guerra capitalista que ya nos tenía en aquel entonces y ahora más nos tenía pues muy asfixiados. Entonces tenemos una reorganización pues combativa desde ahí y venimos trabajando desde entonces en solidaridad con los compañeros, en solidaridad con nosotros mismos, con Ayotzinapa, con muchas luchas que hay del pueblo en torno al poder popular. Y se ha generado poco a poco una nueva generación de militantes jóvenes. Una de nuestras razones de ser, pienso yo, es profundizar el análisis de la realidad, el análisis político, en un momento en el que se está absorbiendo todo a una cuestión electoral o que viene de las elecciones previas, en donde pues fueron racistas, discriminaron y se revivieron nuevos vicios, ¿no? Viejos vicios, se revivieron y se renovaron. Entonces, eso es como surgimos. En cuanto a la pandemia y la crisis capitalista, pues creo que hay que señalar que la pandemia vino a señalar que la crisis ya existía, los sistemas de salud estaban ya muy mal, los trabajadores de la salud estaban en una situación muy mala y los gobernantes pasaron a instrumentalizar el uso instrumentalizar la pandemia para generar capital político. Entonces, en este sentido, vemos una continuidad neoliberal capitalista. Podríamos tal vez hablar de una destrucción creativa. Esto es, se hace pretender que se destruye el capitalismo, pero en realidad se están continuando las mismas tendencias, sobre todo ante la crisis financiera del Estado. La crisis aquí en la Ciudad de México, pues es no solamente una crisis de salud, sino una crisis, pues yo creo que podríamos decir ya civilizatoria. Estamos chupando los recursos de un vasto territorio nacional y no hay ninguna salida para eso,
Por el contrario, los gobernantes, para tratar de convertir al Estado en un motor rector otra vez, pues concilian con las clases empresariales con las que ellos dicen estar en contra para hacer edificios en Reforma y en otros lugares, generando más empleos que son los que se están poniendo en riesgo en este momento, cuando son cuestiones que posiblemente deberían detenerse. Entonces vemos una crisis que viene de las elecciones, que lleva a un presidencialismo, ¿no? Muy marcado, pero es un presidencialismo que oculta un cambio de camisetas. Una gran mayoría de partidistas en este momento pues vienen del PRI, del PAN, y están siguiendo los mismos negocios de siempre. Por otra parte, pues hay una guerra, lo que ellos llaman una crisis de seguridad, pero esta crisis de seguridad, pues en realidad es una guerra para controlar los medios de producción, comercialización y distribución por todas partes, no para resolver los problemas que tenemos. Entonces, ante eso, el gobierno lo que vemos es que genera una estrategia desarrollista, y esa estrategia desarrollista le parece más importante que la vida de las personas y que la naturaleza y la protección del medio ambiente. Entonces no aprendió nada el gobierno, porque todo indica que esta pandemia tiene que ver con una destrucción ambiental a nivel global sin precedentes. Y además nos confunde y nos hace creer que tenemos que decidir entre la vida o la economía. Y muchos de los proyectos que se están desarrollando ahora, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, estos proyectos tienen que ver con tratar de salvar a la nación de la crisis de los capitalistas, pero salvando a los capitalistas de por medio, no a la gente. Entonces, bueno, esto creo que es importante señalar, porque se está instrumentalizando, por ejemplo, el Tren Maya, que no es Maya, no es tren, y es absolutamente neoliberal y capitalista, para decir que lo que se necesita es generar empleos. Igual que aquí en la Ciudad de México se están invitando a grandes empresarios a que construyan edificios enormes cuando ya no hay agua, cuando ya no hay recursos, para salvar al Estado y a los empresarios a costa de la explotación de los trabajadores. Entonces, estos son proyectos neoliberales. Por otra parte, se nos vende la idea de que van a pagar impuestos y etcétera, pero se dice menos en los medios de comunicación que esos pagos de impuestos van de la mano con todo un proyecto estatal para atraer las inversiones del extranjero, para meter a Carlos Slim, invertir como ya nos había pasado aquí en la Ciudad de México, la gentrificación comienza con la alianza entre Carlos Slim y Andrés Manuel, expulsando a las clases populares del centro histórico, ¿no? Bueno, ahora esto lo quieren hacer a nivel nacional, pero ya no nada más con Slim, sino con los cuates de Peña Nieto, con el capital chino, con el capital norteamericano, y entonces se está haciendo una reorganización, no nada más del sur-sureste, de una colonización, sino que es una reorganización de todo el territorio nacional para insertarla en un nuevo orden del capitalismo mundial. Y desafortunadamente los que estamos pagando los platos rotos, pues somos los de abajo. Los de abajo, pues cada vez tenemos menos recursos para leyes laborales que nos protejan. Compañeros que dieron la lucha en el norte y que gracias a ellos, no gracias al gobierno, sino gracias a ellos, se subió el salario, ¿no? Como la compañera Susana, pues los quieren meter a la cárcel y hay que hacer todo lo que podamos por sacarla. Compañeros, hay que decirlo también, el inicio del sexenio de Andrés Manuel fue uno de los más violentos, si no es que el más violento, contra nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena,
fueron asesinados, si no me equivoco, 10 compañeros u 11 compañeros, pero no nada más, también se ha continuado con el asesinato de activistas, con el asesinato de periodistas, y con el asesinato de ambientalistas, de los cuales una tercera parte de ellos, más o menos, son los que se están, los que se están oponiendo a los megaproyectos. Entonces, creo que estos son parte de nuestro balance que es importante mencionar. Habría que decir también que las medidas para contener el desempleo en la ciudad son insuficientes, y ante eso que ha hecho el Estado, pues un asistencialismo masivo que no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque cuando a un estudiante, por ejemplo, le dan una cantidad de dinero para X, para poder estudiar, ese estudiante es parte de una familia y es parte de una comunidad que está toda en crisis. Entonces, ese dinero acaba siendo absorbido por toda la comunidad, lo cual está bien, pero no es suficiente como para que esa persona estudie o para que esa persona salga adelante. Entonces, es un asistencialismo pues que no subsana para nada el desempleo, que van cerca de 1 millón de desempleados en el país y van a haber más. Ante eso, pues, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos tratado de impulsar proyectos que ya existen, autonómicos, economías distintas que existen en la ciudad, al poder popular que existe en la ciudad. Hemos tratado de hacer foros como estos para poder informar sobre lo que está sucediendo. Ante la reorganización de las derechas provocada por un presidencialismo pues, mediático y mal instrumentalizado, pues hemos tratado de recordar qué es lo que significa ser de izquierda y sobre todo de señalar el enorme ejemplo que representan para nosotros las comunidades que están construyendo autonomía, las comunidades que están construyendo poder popular y que podrían ser, digamos, una guía para todos nosotros para salir de esta crisis más o menos bien parados. Hay que señalar que pues hemos tenido aciertos y desaciertos en nuestros procesos organizativos. Yo creo que ha sido difícil el proceso de comunicación y vinculación con las comunidades con las que queremos continuar trabajando, y que son las que están sufriendo más, pues la urbanización que promueve este gobierno, que está cada vez chupando más todo de todas las partes de la región. Entonces, ese ha sido un problema y que creo que me gustaría platicarlo. También no hemos encontrado una salida pues, económica distinta, alternativa entre nosotros, no tenemos exactamente un espacio, compartimos espacios autonómicos, pero sería bueno también avanzar en tener más espacios, impulsarlos. La articulación y fortalecimiento con redes de solidaridad creo que ha avanzado muy bien, y creo que ese es un camino muy, muy importante que hay que seguir, al mismo tiempo que la consolidación del uso de plataformas online para romper pues el estado de aislamiento social en el que nos estamos encontrando ahorita. No sé si ya se me acabó el tiempo, creo que sí. Entonces, dejaré mis siguientes observaciones para la segunda parte. Muchas gracias, Claudio. También queremos recordarles que pueden escribirnos al siguiente correo, que es reduniversitariaanticapitalista@gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios y sus inquietudes y pues ahí les estaremos dando lectura. Muchas gracias. Y bueno, pues señalas muchísimas cosas dentro de lo que nos compartiste. Y bueno, pues definitivamente pues coinciden, ¿no? Con la parte que nos decía Ani anteriormente, que bueno, pues la crisis ya existía, ¿no? Solo se agudizó, solo la vimos tal cual cruda, y pues es una crisis que se ha venido desarrollando desde muchísimos años antes, y pues ahora que
pues que necesitábamos tener acceso a la salud, pues ha sido complicado, ¿no? Justo lo que comentábamos con Ani, esa cuestión de la salud ha sido como también muy marcada por privilegios y clases, porque pues no todos tenemos acceso tan solo a un servicio de salud o una prueba, etcétera, ¿no? Otra cosa importante es que, bueno, pues hablas también de la crisis de salud, la crisis de recursos y, bueno, toda esta crisis que se ha desatado a partir de las elecciones que comentabas, ¿no? Que al final, pues, nos ocultaron o más bien nos quisieron mostrar un cambio de camiseta, que así lo mencionas, al final pues fue evidentemente lo mismo, ¿no? La explotación y bueno, dentro de las cosas que tocas aquí en la ciudad, pues también está la sobreexplotación de los recursos que tenemos aquí. Hay una manera de poblar la ciudad que ya es imposible. Se están quitando casas para construir edificios enormes. Bueno, pues los mantos acuíferos están sacando demasiada agua y pues eso ha tenido como mucha inestabilidad en el suelo en un lugar donde pues somos una zona sísmica, ¿no? Bueno, pues han sido como muchas cosas y bueno, pues también la otra cosa que señalas es la vinculación con otros grupos, con otras redes, el fomento a foros como estos, por ejemplo, conversatorios, etcétera, para seguir motivando la reflexión en todos los sectores y hacia varias geografías y diferentes niveles, ¿no? También para poder alcanzar y llegar a hacer una reflexión mucho más amplia. Bueno, pues ahora seguimos con, bueno, muchas otras cosas más interesantes que señalas, pero ahora seguimos con Ceci de la Red de Resistencia y Rebeldía de Jalapa. ¿Me escuchas, Ceci? Hola, buenas noches. Hola, ¿Sí se escucha ahí? Te escuchas perfecto. ¿Sí se escucha? Te escuchamos muy bien, entonces Perfecto. ahora Bueno, pues te pedimos entonces, que nos cuentes. después de este accidente de... Ujú. Bueno, la Red de Resistencia y Rebeldía de Jalapa en Veracruz, la integramos compas mayores que vienen caminando desde el inicio del movimiento zapatista, otros compas no tan mayores que nos incorporamos a partir de la sexta declaración de la Selva Lacandona, jóvenes del movimiento estudiantil de 2012 para adelante, de la Escuela Zapatista, de la campaña de firmas del Congreso Nacional Indígena para Marichuy y de algunas otras compas de los encuentros de mujeres. Como espacio, digamos, de escucha colectiva, nos convocamos en una asamblea regional donde participan compas que trabajan en una comunidad del municipio de Coatepec, muy cerca de Jalapa, como el colectivo Los Cocuyos, donde los compañeros tienen un proceso de construcción de un sistema comunitario de agua y actividades con jóvenes. Otros somos quienes por nuestros trabajos no conformamos un colectivo propiamente, pero participamos en una tienda comunitaria con productos locales y orgánicos y también en un grupo de mujeres. En un plano más amplio participamos de un proceso de articulación con reuniones periódicas, regionales e interestatales, con redes y colectivos de Veracruz, del puerto de Veracruz, del Totonacapan y altas montañas, esto es en el norte y centro de Veracruz, y con Puebla, Iztapalapa y Mexicali. La pandemia está afectando a la organización de las diferentes formas de trabajo que teníamos porque impiden que podamos tener reuniones presenciales, la apertura permanente de la tienda y las actividades públicas, de manera que nuestro contacto ahora es por grupos de WhatsApp y otras redes para saber cómo van los compañeros y también un medio que nos permite estar en contacto con los productores, recibir las solicitudes de productos que
requieren los consumidores solidarios y ver la manera de surtir sus pedidos. Digamos que nuestra resistencia la concebimos y hacemos desde el cuidado de la vida, la salud y la alimentación con la producción, el intercambio y el consumo local, en tanto también permite autosustentar nuestras actividades de organización, de formación colectiva y de apoyo a las acciones globales que se han ido convocando. Esto sin que dejemos de reconocer y que estamos frente a una crisis en la que la vida, lo colectivo y la naturaleza están en peligro constante. En este sentido, los problemas más estructurales en nuestros territorios se relacionan con la presencia del extractivismo minero, muy cerca de Laguna Verde, las presas en diferentes cuencas de nuestro estado, el avance de los monocultivos en el campo, la construcción de fraccionamientos no solo en las ciudades, sino también en la zona costera y de las comunidades. La escasez de agua para el consumo doméstico, pero de complacencia gubernamental para la construcción de condominios y la Nestlé y la Coca-Cola, por ejemplo. Bueno, igual no sé si conocen, muy cerca de Jalapa también hay un municipio donde existe un campamento permanente, que es donde se dio la lucha contra la Odebrecht. Entonces, bueno, pues ahí hay un grupo que sigue sosteniendo el campamento por el peligro que representa que reactiven el proyecto de la hidroeléctrica, ¿no? Finalmente, también, como si lo anterior no fuera suficiente, con la pandemia se ha incrementado la violencia hacia las mujeres, la violencia de la policía en las ciudades y comunidades, además del cerco del crimen organizado en disputa por el control de plazas. La falta de fuentes de trabajo y de incremento del trabajo informal, la desmovilización, el desprestigio y la represión que el mismo gobierno va haciendo de la protesta en los niveles locales. Bueno, en estos días, aunque bueno, nosotros estamos entrando al pico de la pandemia, pues López Obrador va a venir a reunirse acá con el gobernador y las autoridades de su partido. Entonces, bueno, pues hay mucho esta contradicción entre si, bueno, debemos seguir con la cuarentena o, bueno, con el encierro, o si tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Pero el caso es que, pues, hay diferentes problemas y, bueno, pues que se van incrementando con esta suspensión, por ejemplo, de las actividades como en las empacadoras, que hay una zona de aquí cerca de Veracruz que empacaban el limón, pero que, bueno, pues la pandemia fue como el momento para mandar a los trabajadores a sus casas, y que quién sabe si los van a recontratar, o sobre todo son también mujeres que ya desde finales del año anterior, por ejemplo, habían tratado de sacar de las empacadoras, pues para que no vayan generando derechos, ¿no? Y bueno, pues digamos en el plano urbano y de aquí de la capital del estado, pues el incremento del trabajo de quienes se tuvieron o nos tuvimos que ir a trabajar a las casas, ¿no? En medio de que, bueno, pues todos los servicios como la luz que se necesita para trabajar en casa, pues se ha incrementado, el agua también, no la cobran más cara, aunque solamente tenemos cada tercer día o cada cuarto día, ¿no? Entonces, pues digamos como que esa es la situación en esta zona donde actuamos como red y colectivos de lucha. Muchas gracias, Ceci. Pues también hay bastantes aportaciones de su balance. Y bueno, pues hablas, por ejemplo, de la vida de la naturaleza, ¿no? En todo el ámbito que pertenece a pues lo que tienen cerca ustedes ahí en Jalapa. Y bueno, la amenaza constante, ¿no? De los monocultivos, de la minería,
de los fraccionamientos y pues del encarecimiento del agua, ¿no? Que como bien nos mencionas, creo que en Jalapa y en muchos otros lugares, Mexicali, por ejemplo, pues está la precarización del agua para el uso doméstico, pero no así para el uso del capital, del capitalismo, para empresas, por ejemplo, como lo es Nestlé, como lo es Coca-Cola, como tú bien lo mencionas, ¿no? Y bueno, pues también hay otra cuestión muy importante que nos mencionas dentro de tu balance, que es la militarización, ¿no? Antes ya lo habían tocado otros compañeros, pero pues que esto no se puede dejar de lado, ¿no? Es un control dentro de esta pandemia por mantenernos pues aislados, individualizados, pero también vigilados, ¿no? Y la otra parte, pues también, otro punto muy importante que me gustaría destacar de tu balance es la desmovilización y el desprestigio hacia la manifestación, ¿no? Que eso es muy, muy, muy importante porque, bueno, pues lo acabamos de ver en Guadalajara, lo acabamos de ver en Ciudad de México, cómo se están dando estas actuaciones por parte del gobierno del estado hacia las manifestaciones que se están dando en los últimos días. Y pues muchísimas gracias, Ceci. Ahorita vamos a pasar al segundo bloque, pero también queremos recordarles que pueden mandar sus preguntas para que nosotros podamos interactuar con nuestros participantes. Ustedes pueden hacer preguntas de lo que quieren saber. Y bueno, pues los invitamos a que participen también. También, bueno, pues otro punto importante de los balances anteriores es pues el apoyo que hay de grupos solidarios, de grupos humanitarios, como es el caso de la Brigada Humanitaria Marabunta, a quien le mandamos un gran abrazo y toda nuestra solidaridad frente justo a las cosas que venimos hablando ahorita en los balances, que es pues la represión por parte del Estado, ¿no? Hay un desprestigio actualmente mediático hacia estos compañeros que han sido fundamentales en el cuidado de las manifestaciones que se han desarrollado no solo en la Ciudad de México, sino que le han dado acompañamiento a madres que salen a buscar a sus hijos desaparecidos y un sinfín de actividades. Son compañeros fundamentales y respetables a quienes les expresamos toda nuestra solidaridad, así como a nuestra compañera Susana, la abogada Susana, que fue aprendida hace unos días en Mexicali, en Tijuana, me parece. Y pues también mandamos toda nuestra solidaridad, nuestro repudio hacia lo que está viviendo y pues pues estamos pendientes de las noticias y ojalá pues salga pronto porque sin ninguna razón ha sido aprendida y pues su desempeño en el apoyo de los obreros en Matamoros ha sido fundamental en una de las huelgas más grandes de Tamaulipas. También, bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte del conversatorio. En esta parte, pues vamos a escuchar, vamos a platicar más bien de las semejanzas y las diferencias del contexto que se han planteado en estos balances, el análisis del análisis de cada red y también pues la intención de este conversatorio es impulsar el diálogo entre las mismas. Por ello, en este segundo bloque, vamos a tomar como ejes las siguientes preguntas, que son, ¿qué es lo que les parece más importante de haber escuchado otras experiencias? ¿Y qué pueden apuntar, señalar o comentar o complementar de lo que se escuchó? Además de qué reflexión les propicia haber escuchado las experiencias de las demás redes. Entonces, pues volvemos a hacer la ronda. Y bueno, pues también nos gustaría también comenzar con Roberto de Hormigas.
para que nos cuente también de las movilizaciones actuales que se están llevando a cabo por allá. Por favor. Roberto, ¿me escuchas? Creo que se pasmó su pantalla. Está volviendo. Bueno, pues si no, vamos con nuestra compañera Ana Lilia de Zacatecas para que nos, para iniciar este segundo bloque. Ana Lilia, por favor. No te escuchamos. Listo. Ok. Bueno, la pregunta que hacía sobre la importancia de escuchar estos otros balances de otros territorios, pues nosotros pensamos que nos complementa. En realidad no, como lo dijimos anteriormente, no estamos viviendo un hecho aislado. O sea, más que nunca nos damos cuenta que las circunstancias son muy semejantes en México y en el mundo. O sea, la situación que se está viviendo sobre la militarización de los territorios, el control de la salud pública como un negocio, el control de los trabajos hacia la precarización, son elementos muy semejantes que nos pueden permitir caminar hacia soluciones colectivas. Aquí nosotros hemos pensado mucho cómo hacerle. Después de estar como pensando sobre este diagnóstico, luego la pregunta es precisamente cuando la red pasó de ser de apoyo al SIG a Red en Rebeldía y Resistencia, pues la idea era cómo se lleva a cabo ese desdoblamiento, de no ser solo una red de solidaridad, porque como lo decíamos, nosotros pensamos que ejercemos solidaridad con los compas del CNI, cuando en realidad vamos a ser los que necesitemos de su solidaridad y la de otros, ya sea colectivos, organizaciones que estén en nuestra misma sintonía para saber cómo hacerle. En ese sentido, nosotros tenemos como algunas ideas, o sea, que mientras no tengamos el control pues de los medios de producción va a ser muy complicado. O sea, mientras nuestras vidas sigan siendo controladas por los trabajos precarios o por el desempleo, va a ser muy difícil no solo ejercer solidaridad, sino también pues sobrevivir. Eso son circunstancias que nos van atomizando, porque cuando las cosas se ponen feas, cada quien empieza a ver y a hacerse cargo de lo individual y de lo familiar. Y nosotros lo que creemos es que necesitamos estar juntas y juntos, porque solo en colectivo, como nos han venido diciendo los compas, es que creemos que sea posible sortear toda esta crisis, porque no es que el sistema esté en crisis, sino que tiene la capacidad de reorganizarse y que incluso este periodo es de una reorganización, tanto territorial como económica, o sea, de las vidas de todos nosotros. Entonces ahí lo que pensamos es que tendríamos que fortalecer los que ya tienen proyectos productivos, autogestivos, y los que no, empezar a pensarle por ahí, pero no solos, porque nosotros podemos tener un proyecto productivo, pero pues eso no nos va a hacer vivir, sino la relación y el cambio de relación que ejerzamos con otros colectivos de nuestras mismas territorialidades, pero también de otras. Ahí es donde creemos que debemos de echar mano del apoyo mutuo, porque solamente así vamos a poder realizar ese intercambio, ya sea de lo que estemos produciendo, pero también de lo que sabemos hacer o nuestros conocimientos. Luego nos entra mucha angustia por el tipo de perfiles que luego tenemos, que no estamos muy acostumbrados o no tenemos mucha experiencia en los espacios autogestivos, no tenemos mucha experiencia, por ejemplo, en la producción de alimentos, pero que estamos dispuestos a aprender.
Ha llegado el momento en que tenemos que saltar todas esas barreras para empezar a construir, fortalecer lo que se tiene, pero echar lazos con otras y otros para poder salir adelante de esto, si no, pues la tormenta nos va a arrastrar con ella. El capitalismo va a ser capaz de regenerarse y todos los desechables en realidad vamos a ser todos, no solo los migrantes, no solo las mujeres, sino que en general todos los trabajadores que ahorita están siendo despojados de sus derechos, de sus trabajos, y pues los que de por sí no tenemos nada, o sea, los que no tenemos ni un horizonte de seguridad social ni laboral, pues lo que creemos es que tenemos que empezar a tejer fino, pero abajo con otros y pues de pronto y silenciosamente, ¿no? Pareciera que no, pero que tenemos que empezar a caminar. Muchísimas gracias, Ana. Pues señalas también cosas muy importantes, como esta última parte que dijiste del tejer fino, ¿no? Es algo bien necesario, es algo muy importante, porque justo, ¿no? Viene de nuevo la figura de la tormenta del capitalismo, que ya nos habían dicho los zapatistas desde tiempo atrás, y bueno, de cómo la estamos enfrentando y cómo la vamos a seguir enfrentando, ¿no? La colectividad la señalas como algo sumamente importante ante esta crisis y pues yo coincido totalmente contigo, o sea, finalmente el hecho de tenernos en contacto con redes, como bien señalas, no solo locales, sino también en otras geografías, es sumamente importante. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, pues ahora vamos con Roberto de Hormigas para que nos amplíe un poco de lo que han sido las protestas por allá, pero antes de eso me gustaría pues expresar la solidaridad hacia el plantón de familiares desaparecidos de la Nación que se encuentra ahí afuera de la presidencia y en el Zócalo, que ha sido pues sumamente golpeado porque se les ha recortado el presupuesto y bueno, pues ellos siguen sin encontrar el presupuesto para las búsquedas a partir del Estado y todos los familiares pues siguen en búsqueda de sus familiares, quieren saber dónde están. El hecho de tener un desaparecido pues es una tortura y pues la gente no puede vivir así. Ellos siguen buscando aún con las medidas sanitarias de mantenerse en casa, arriesgan su vida, se arriesgan a contraer el virus porque pues tienen como en mente una misión más importante que es la de encontrar a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas y pues no van a parar, ¿no? Justamente, bueno, pues Marabunta, de quien hablamos en el segmento anterior, son personas que han estado ahí con ellas, cuidándolas, dándoles apoyo, dándoles seguridad, porque pues al final están ahí a la intemperie y bueno, Marabunta siempre ha sido como un grupo, un colectivo humanitario que siempre ha asistido y ha dado apoyo a todos estos grupos vulnerables. Y bueno, pues ahora sí pasamos con Roberto de Hormigas para que nos platique más de las protestas y de todas las conclusiones, reflexiones de lo que se ha escuchado aquí y se ha compartido. Sí, gracias de nuevo y disculpen haber perdido la conexión. Pues oyendo las reflexiones de todos, también algo que se me ocurre es que la pandemia la hemos vivido muy diferente, ¿no? En cada geografía. Aquí en California hemos tenido una cuarentena, digamos, más rígida desde marzo, desde mediados de marzo, pero en lo que va de las últimas, yo diría, tres semanas, ha ido cambiando mucho la cosa, ¿no? Porque primeramente se empezó a ver protestas por gente
norteamericana, blancas, supremacistas, rechazando lo de la cuarentena, ¿no? Igual como comentó la compañera Annie, me parece que no se la creen, ¿no? Que piensan que es nada más para controlar, y estos tipos llegando armados a edificios de gobierno, y el Estado respondió con un saludo y una foto. No, a ellos no les hacen nada. Pero más recientemente tuvimos pues la muerte, el asesinato del señor afroamericano George Floyd, y esto ha resultado en protestas. A lo último que he visto, más de 500 ciudades y hasta pueblos pequeños a través de los Estados Unidos. Él fue asesinado el día 25 de mayo, y al día siguiente, el 26, en la ciudad de Minneapolis hubo no solamente protestas, pero revueltas. Ha visto revueltas también en varias ciudades, y algo que quiero enfatizar un poco es que ya se han visto algunos cambios, pero solamente a partir de las revueltas, no de las protestas, porque solamente cuando la gente salió por las noches, de hecho quemaron la estación de policía en Minneapolis, y solo así fue cuando lograron por fin echarle cargos al policía Chauvin, el que lo mató. Pero aún así le dieron cargos muy, muy bajos, y la gente siguió movilizadas en las calles haciendo más revuelta, y ahora ya le han incrementado los cargos. Pero no solamente es este caso de este policía, sino que en ciudad tras ciudad donde ha visto revuelta, se han generado algunos cambios pequeños, quizás en otros casos un poco más grande, pero en eso es en lo que estamos ahorita. Y aquí en San Diego, el día 27, a 2 días del asesinato, tuvimos un caso de brutalidad, de violencia excesiva. La policía no mataron al joven, afortunadamente, pero fue también grabado. Así es que cuando hubo la primera protesta aquí de George Floyd, tuvo doble sentido, ¿no? Era George Floyd más el arresto de Amari Johnson. Y en la ciudad de La Mesa, que es el pueblito justo al lado de San Diego, que es de hecho en donde vivo yo, aquí hubo revueltas también, y aquí hasta se quemaron 2 bancos, que en todas las que ha visto, bueno, aparte de la estación de policía, ha visto muchas quemazones, pero bancos, eso sí fue algo que digamos, avanzó a un nivel que no se había visto en otras ciudades. Así es que aquí nos respondieron con Guardia Nacional, con militares, y estamos viendo esa respuesta, ¿no? Porque como ya varios han comentado, de que nos encontramos en una crisis civilizatoria. Lo que estamos viendo y que nos corresponde a nosotros que vivimos acá dentro de Imperio es cómo lograr profundizar esas grietas en los muros del capital, ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer desde estas geografías en las que nos encontramos, ¿no? Y viendo precisamente la reacción del Estado, por un lado a los supremacistas blancos armados, que no se les hizo nada, y a la gente en gran parte afroamericana y mexicana, latina, cómo se ha respondido con aún más violencia. Estamos viendo que ya, no para ser, digamos, utopístico, pero sí optimista, seguro, estamos, creo, viendo la caída del imperio. Y eso no lo digo de una manera muy, nada más por decirlo, no, al contrario, creo que aunque sí se está tratando de reorganizar el capital, sí se está tratando de reorganizar el imperio, lo que hemos visto es que precisamente a partir de las cuarentenas, cuando bajó la productividad,
del Estado, de las economías estatales, de la economía nacional. Eso ha sido el punto en donde el imperio se ha visto ellos mismos más con temor, no de que muera gente por pandemia, pero de que caiga la economía. Así es que ahorita hasta se nos está forzando a que regresemos a trabajar a pesar de pandemia. Se ha dicho que aunque haya segunda ola de pandemia, que no se va a hacer cuarentena porque no se puede poner en peligro que falle la economía. Se imprimieron 2 trillones, que ni sé cómo sería, un millón de millones de dólares. Se los imprimieron de la nada. Pero eso no fue para el pueblo, es más del 75% de eso fue para los bancos. Dentro de un mes ya se les había acabado esa plata, quieren imprimir más. Así es que vamos a ver una inflación que ya nos va a tocar por aquí. Y por un lado, pues está también la cuestión que si vamos a tener elección en noviembre. Yo diría que ahorita ya se está acomodando Trump de tal manera para, aunque pierda en noviembre, si es que hay elección, rechazar salir de su puesto. Y eso, como les digo, si es que hay elección, porque muy probablemente se va a alinear una excusa para no tenerla. Así es que nos estamos enfrentando ya a un fascismo incluso dentro de Estados Unidos, que no se ha visto en más de 7, 8 décadas a partir de la depresión. Y por eso a mí no me gusta concederle al imperio o a capital de que este es solamente un momento de reorganización. No, no hay que concederles eso. Están ahorita en sus rodillas y hay que acabarlos. Hay que acabarlos. Y al momento que decimos, no, pues nada más están reorganizando, están intentándolo, pero es ahorita donde tenemos que profundizar todo el trabajo que hemos ido llevando e incluso generar alternativas autónomas, autogestionadas, que puedan sostener la vida, pero precisamente para poder detener al capital, porque fue bajo contexto de cuarentena que los mecanismos de la economía llegaron a cierto punto a empezar a pararse. Si es que sin querer queriendo, digamos, tuvimos una huelga general de 2 meses. Y eso es lo que yo diría ha sido uno de los puntos más débiles aquí, por lo menos dentro de Estados Unidos, que por eso hasta forzar a trabajar de nuevo. Pero ya hay mucha organización, hay muchos grupos que están tratando de organizarse de una manera más amplia, a profundizar esta huelga general y hacerla más intencional para poder verdaderamente detener el capital. Pero como les digo, por último, es que solo funcionaría si a la misma vez desarrollamos las alternativas para sostener vida de tal manera para que gente en trabajo precario no tenga que regresar a trabajar, para nosotros crear esas oportunidades para que tengan una alternativa en lugar de regresar ya a tal y tal trabajo, empezar a desarrollar esos mercados locales autónomos. Creo que por ahí es donde nosotros apostamos. Y es a lo que nos tiramos, no solamente para que caiga el imperio, pero en particular Estados Unidos en sí. Creo que sin eso, pues no seguimos en la misma. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora que mencionabas esta parte de que caiga el imperio, me venían como las imágenes, ¿no? De lo que nos estabas narrando en las manifestaciones, pues de ahí mismo, ¿no? De tu localidad, donde mencionas que se prendió fuego a 2 bancos, que es algo súper representativo, ¿no? Contra el capital. Y bueno, pues también pensaba en las imágenes, ¿no? De la Casa Blanca, que por primera vez apaga sus luces porque pues la gente se metió y
y entró enardecida, entró enojada, después de toda una serie de manifestaciones en varios lugares, como tú bien nos lo señalabas, ¿no? Por eso también era un poco la pregunta, señalarla, porque pues es una cuestión importante, todas las manifestaciones y las respuestas que se han dado, aparte pues esta otra parte que nos señalas también de la reorganización, ¿no? Que tiene que ver con el mantenimiento interno que nos mencionabas en la primera parte. Entonces, cómo esto se combina y nos lleva como a reposicionarnos, ¿no? A tener como claro nuestros puntos de partida y de llegada, ¿no? Hacia lo que queremos hacer y pues pensar en el cómo, ¿no? Que es justo lo que nos decías. Y bueno, pues esta parte de mantener las alternativas, ¿no? Para la gente, porque pues se recrudece todo, se recrudece la salud, se recrudece la economía, se recrudece pues al final todo, y como decía Ani, pues al final los desechables somos los que pues pagamos, ¿no? Los platos rotos somos los que ponemos pues desafortunadamente los muertos y pues muchísimas cosas, ¿no? Pero qué bueno que también dentro de tu balance y de tu reflexión hablas de cambios, ¿no? Que se han venido dando en estas manifestaciones y bueno, pues te lo agradecemos mucho. Bueno, pues ahora agradecemos los saludos que nos han enviado. Nos han mandado saludos de Morelia, Michoacán de Ocampo, Chiapas, del taller Moksha, Ciudad de México, desde Canadá, de Mexicali, y bueno, de todas las partes que nos están viendo. Muchísimas gracias. Gracias, Diana, que nos manda saludos desde Mexicali. Gracias a todas las personas que nos están acompañando y bueno, que a partir de las reflexiones que están haciendo de lo que estamos escuchando y de lo que se está generando en este conversatorio, pues también les agradecemos que nos hagan llegar sus preguntas. Vamos a hacer como un pequeño segmento al final de las intervenciones para que los participantes las puedan contestar. Así que si nos quieren enviar preguntas, pues es el momento de que nos las hagan llegar. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora vamos con Claudio de la Red Universitaria para que nos comparta también sus reflexiones y pues qué le ha propiciado el escuchar todas estas experiencias, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, muy enriquecedor el balance de las y los compañeros. Pensando en lo que nos comentan los compañeros de Jalapa y con otras cosas, yo creo que hay que atender a que estamos viviendo un fenómeno en el que ante la crisis financiera se potencian procesos privatizadores de la tierra, del territorio, de los cuerpos y de las mentes también. Todo pasa a ser objeto de privatización bajo el concepto de que no hacerlo es peor. Lo que no nos dicen es justamente el costo de esa privatización, que es la individualización, el encierro, la desaparición pues, de la vida, de los tejidos comunitarios, de las culturas, de las lenguas, también el pensamiento crítico. Entonces, lo que mencionan los compañeros es fundamental para entender lo que está pasando. Por una parte, mandan a cierto tipo de trabajadores a exponerse en un medio de una pandemia, importándoles un carajo sus vidas. Por cierto, también mandan militares, policías, etcétera, a que se pongan en riesgo, personal de limpieza de las ciudades, exponiéndolos, ¿no? Por otra parte, en las fábricas descansan ¿a quiénes? A los que tienen una enfermedad, a los que tienen, agarran la pandemia como pretexto para sacar a esos. Entonces hay dos fenómenos paralelos.
se le da la oportunidad a las empresas de quedarse con los trabajadores que les son más convenientes, los ponen a trabajar el doble, nos ponen a todos a trabajar el doble porque en las academias está pasando lo mismo, en las escuelas está pasando lo mismo, se extienden las horas laborales, no se ataca el outsourcing, etcétera, ¿no? Se pone a todo un tipo de trabajador a trabajar al doble, se despiden a otros y a otros se les expone, ¿no? Y eso sirve para enfrentarnos a todos los que estamos abajo entre nosotros. Por eso es que el llamado de Marichuy es fundamental. Tal vez hoy, más que antes, cuando nos lo dijeron, encontrar el eco en los muchos abajos de México y del mundo. Y encontrar el eco no nada más significa escuchar el eco, sino hacer eco con acciones de solidaridad, potenciando los proyectos, como ya mencionaba los compañeros de Zacatecas, los proyectos que ya existen, y también detectando específicamente en dónde, como menciona el compañero de Estados Unidos, en dónde podemos ayudar a que el sistema se caiga. Porque efectivamente proyectos que son conciliadores, que buscan la conciliación de las clases sociales, la conciliación de los pueblos con los estados, ¿no? Precisamente son contra nuestros intereses, aunque parezca a veces que no. Entonces, si nosotros lográramos, por ejemplo, detener el Tren Maya, detener el corredor interoceánico, detener el fracking, detener los proyectos de privatización de la tierra en la ciudad, exigir que haya vivienda, exigir salud, si hiciéramos eso, avanzaríamos. Entonces, necesitamos tener no nada más una alternativa, digamos, ideológica y de acción, sino también generar y potenciar las alternativas que ya existen. Y yo creo que en este sentido hay que retomar el apoyo lo más que podamos a los compañeros zapatistas, porque ahí hay un proyecto que detiene el capital transnacional, que detiene el Tren Maya, que a través del Congreso Nacional Indígena es capaz de ponerle un alto, tal vez podemos ponerle un alto a los intereses del gran capital mundial, de un nuevo imperio que está surgiendo, que es el imperio chino. Y de un nuevo corredor que quieren pasar por Europa. Entonces, yo creo que es muy importante compartir datos, generar estrategias específicas para ver cómo detener la conciliación que quieren generar los poderosos para apantallarnos y que sigan explotándonos. Por otra parte, también creo que es necesario, muy necesario, encontrarnos como redes, redoblar esfuerzos y cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Apoyarnos, ampliar la solidaridad, ver hacia el interior también, porque esta batalla pues es muy larga y necesitamos crecer y además cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, creo que esas son mis dos participaciones. Hay más cosas que me gustaría comentar, pero no sé si deba pasarlas a las respuestas o si todavía tengo tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a retomar en un momento más cosas que haya faltado de ampliar y algunas preguntas que nos están enviando personas que nos están viendo. Pues igual, o sea, Claudio nos enfatiza acerca de lo que es la vida contra la economía, la prioridad que se le dan a los megaproyectos y pues este énfasis, ¿no? Del Tren Maya, del transísmico, frente a la precarización que estamos viviendo en sistemas de salud, ¿no? Que es ahorita lo prioritario y lo que se necesita. Y a lo que no se le está dando atención y únicamente sabemos que, pues, que está cubierto y que, bueno, pues eso es lo que nos reportan en la televisión. Pero realmente, ¿qué está pasando en esos sectores donde diario hay manifestaciones de trabajadores de la salud, donde aún en estos momentos
están exigiendo equipo, están exigiendo, pues, protección para ellos porque siguen trabajando sin equipo a pesar de lo que dice el Estado, ¿no? Y pues la otra cosa es el impulso de estos proyectos neoliberales y el reforzamiento hacia los compañeros zapatistas que justamente hacen su lucha en contra de estos proyectos que le llaman proyectos de muerte, porque evidentemente eso es lo que son, arrasan con lo que es la naturaleza, arrasan con lo que es la vida en todas sus significaciones. Y bueno, pues, en algún momento nos comentaban los compañeros en sus balances que esta situación de ir arrasando con la naturaleza, de la poca que nos queda en la ciudad y de la que hay en otros espacios, cómo fomenta este tipo de enfermedades, de virus nuevos y de todas estas cosas que incluso pues han sido notificadas desde el Estado, ¿no? En voz de Gatell, cómo nos ha informado esto, que mientras haya más devastación de selvas y naturaleza, pues habrá nuevas enfermedades y es algo que, pues que el capital no quiere entender y no quiere ceder, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a pasar con la participación de Ceci, de la Red de Resistencia y Rebeldía de Jalapa, para que pues nos diga qué reflexión le ha propiciado escuchar a otros compañeros, qué nos puede apuntar o señalar, y qué es lo que le parece más importante de haber escuchado otras reflexiones, ¿no? De otros compañeros. Y bueno, al final de la intervención de Ceci vamos a dar lectura a las preguntas que nos han llegado. Gracias. Adelante, Ceci. O sea, pues mucha, digamos, como ampliación de criterio y de mirada, ¿no? De lo que se está viviendo, pues, en otros espacios a los que no nos llega tanta información, porque los medios siempre manipulan, pues, los hechos, ¿no? Que se están viviendo, como en el caso de Estados Unidos. Entonces, pues, la verdad, o sea, sí, sí sentimos como, bueno, pues, que la coyuntura es bastante compleja, pero que hay experiencias que retomar, que articular y, por supuesto, esperanza, ¿no? También, o sea, estamos de acuerdo en lo que han comentado, de que, bueno, pues lo que tenemos que hacer es fortalecer a los compas zapatistas para que, bueno, pues se pueda dar como una lucha más articulada, ¿no? Y entonces, pues sí, son como muchas cosas y bueno, pues seguir pensando en cómo desestructuramos este sistema que es el que nos tiene en crisis civilizatoria, ¿no? Muchas gracias por tu palabra, por tu participación. Y bueno, pues de manera personal, lo que puedo comentarles es que al escucharlos a todos ustedes, pues nos dejan esta gran tarea y esta reflexión, ¿no? De reencontrarnos como redes, de fomentar la comunicación entre ellas, de fortalecernos entre nosotros, de ampliar la solidaridad y de cuidarnos, como nos señalaba Claudio. Cómo vamos a salir adelante, ¿no? Cómo nos vamos a reorganizar, a reincorporarnos a lo que viene, ¿no? Que pues estamos viendo que viene una nueva normalidad militarizada, una nueva normalidad con mucho control y una nueva normalidad donde nuevamente las vidas no importan ni nuestra salud, ni nuestra alimentación, ni el agua que necesitamos, ni la vivienda digna, ni nada de eso, ¿no? Cómo nos reagrupamos, cómo nos reorganizamos a partir de la formación de redes o de la incorporación a redes
y cómo entre las redes se da esta comunicación entre todos nosotros, ¿no? Les voy a leer unas preguntas que nos han enviado para que la conteste quien quiera de ustedes. La primera pregunta dice, ¿qué han aprendido los participantes sobre la potencia de la tecnología para fortalecer redes de solidaridad? ¿Alguien quiere contestarla? Es decir, ¿cómo ha sido la potencia de la tecnología para fortalecer estas redes solidarias? ¿Cómo ha funcionado la tecnología para entretejer toda esta red de solidaridad? ¿Qué opinan de esto? Claudio. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que la tecnología es un arma de doble filo, porque también nos sirve para hacer este tipo de conversaciones que esperamos que sirvan para extender la rebeldía, para extender la dignidad, pero al mismo tiempo nos mantienen más aislados, nos mantienen inmersos en una maraña informativa que no podemos procesar, en un consumo constante de noticias y nos controlan. Entonces, yo creo que hemos aprendido dos cosas. Una de ellas es el riesgo que implican estas tecnologías, pero también la manera en la que podemos utilizarlas como un arma para desestabilizar, pues, informativamente, ideológicamente y organizativamente o abrir las grietas dentro de este sistema capitalista. Ok, muchas gracias, Claudio. Hay otra pregunta que también nos piden hacerles, que es la siguiente. ¿Hay alguna propuesta de mesas de trabajo para elaborar solicitudes específicas ante el Senado? Esta pregunta nos la hace Va Cuentera. ¿Alguien quiere participar? Ajá, sí, Roberto. Yo diría que todo depende, ¿no? Cada contexto es diferente, no hay una solución que sea solución generalizada para todo contexto. Hablando desde acá en Estados Unidos y en el contexto ahorita de las revueltas, lo que estamos viendo también es una lucha ideológica entre sectores de clase media que insisten con una narrativa de que no hay que hacer protestas pacíficas, y lo que no se entiende es que de muchas maneras estas revueltas, digamos, a cierto nivel funcionan de una manera complementaria, ¿no? Que son las revueltas las que abren la posibilidad de que la gente que se va por vías electorales, vías pacíficas, de que puedan abrir esos espacios para que ellos luego hagan ese trabajo legislativo, oficialista, digamos. Así es que hay se complementan. Muchos en las revueltas quizás lo reconocen, pero los de sensibilidades más peinados, perfumados, digamos, ellos son los que no reconocen, ¿no? Y por eso insistimos nosotros que cuando hay este tipo de, ni lo llamo violencia, sino acción directa propulsiva, ¿no? De que no hay que condenarla, aunque uno no esté de acuerdo con quemazones, destrozos, no hay que condenarlas. Aunque uno no esté de acuerdo, hay una gran diferencia en decir algo como, bueno, no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué lo hacen, porque al momento en que la gente se pone a condenar estos actos según de destrozo y violencia, es dándole luz verde otra vez al Estado para más represión. Así es que cada quien lo que le guste, calle, Senado, etcétera, pero más que nada hay que reconocer que necesitamos ataques de todas vías y reconocer cómo funcionan de manera complementaria y no una en contra de la otra.
Así es. Y bueno, hay otra pregunta más que nos llegó que dice, ¿por qué no se puede continuar el diálogo de los acuerdos de San Andrés si en los momentos más difíciles se negociaron 3 años con los gobiernos priistas? ¿Por qué no buscar el diálogo con un nuevo gobierno federal después de 25 años? ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere contestar? Ani. Bueno, esto es como personal. Yo creo que hace falta informar como se pueda a compañeras y compañeros que todo este cerco mediático en contra de las comunidades zapatistas no les ha llegado todo este avance y consolidación de la autonomía, porque así lo han querido los poderosos. O sea, el arriba lo que ha generado es un cerco para que siempre se piense que el zapatismo ya no está ahí y que entonces cuando logra cruzar ese cerco informativo haya sospechosismo de por qué ahora sí, por qué resurgen, cuando en realidad siempre han estado ahí y que de alguna forma, o sea, los acuerdos de San Andrés, pues por los compas, ya fueron superados en el sentido de que en la práctica ellos lo aplicaron y fueron más allá. O sea, creo que ahí hace falta informarnos entre nosotras y entre nosotros mismos, porque si no es darles la concesión al gobierno, a los diferentes gobiernos y a las cúpulas de poder de la información, de que los compañeros en realidad están esperando a ver si les hacen el favor, cuando en realidad lo que han venido haciendo es ensayar ya una autonomía que ha incluso superado los límites que había en la firma de los acuerdos de San Andrés, porque si recordamos, esos acuerdos en realidad tenían pues muchas concesiones de ambos lados, porque se trataba de que se pudiera entrar en un proceso de paz. O sea, había un contexto específico y ahora ese contexto, si bien continúa la guerra contra las comunidades, ellas no se han detenido y han avanzado en el proceso de la construcción de la autonomía. Entonces tendríamos ahí que pues apoyarnos, creo yo, en la desinformación y no pensar que las comunidades, no solo zapatistas, sino que en general el Congreso Nacional Indígena y la diversidad de pueblos que integran la resistencia de los pueblos originarios están esperando a ver qué les dicen, ¿no? Yo creo que toda la palabra de Marichuy fue súper importante para nosotros que estamos de este lado, es decir, en las ciudades, para comprender que los pueblos no están esperando a que se les haga el favor. O sea, los pueblos van a avanzar y están resistiendo la militarización de sus territorios, la desaparición de compañeras y compañeros, los ataques directos del crimen organizado en conjugación con las autoridades de diferentes niveles. Entonces yo creo que ahí tendríamos que nosotros preguntarnos por qué queremos y seguimos pensando que a los compas hay que llevarles siempre las soluciones, cuando ellos no solo las están haciendo, sino que incluso nos pueden ayudar para saber cómo hacerle acá. O sea, como que un poquito más resumida mi respuesta, que es nuevamente personal, sería: los acuerdos de San Andrés ya no corresponden a este contexto, a esta temporalidad. O sea, los compañeros, incluso hay un momento en que no me acuerdo en qué comunicado dicen: nosotros no queremos esa legitimidad institucional de las leyes, porque ya lo superaron en la práctica. Es más, ni siquiera esa legitimidad de los acuerdos como internacionales de la OIT y esas cosas, aún y que se lleven a cabo siempre consultas, incluso bajo los términos de la OIT, en realidad los pueblos no quieren que se les consulte para que se les despoje. O sea, yo creo que eso tendríamos nosotros que estarlo constantemente hablando entre nosotros y con otras compañeras y compañeros que desgraciadamente
como muchas y muchos de nosotros, pues hemos sido víctimas de la desinformación, de este cerco que rodea al Congreso Nacional Indígena y a los compas del sur. Muchas gracias, Ani, por tus palabras. Y bueno, finalmente me gustaría preguntarle si alguien quisiera agregar algo a modo de conclusión, pues para ir cerrando este conversatorio. No sé si alguien quiera decir algunas palabras en 2 minutos de lo que le quedó de este foro, de este conversatorio, qué es lo que piensan, cómo alimentaron sus balances, su modo de vivir, pues la pandemia por el COVID-19, si algo se enriqueció, si algo se transformó, etcétera. Ajá, Roberto. Ni en 2 minutos, ¿no? Sino más breve. Gracias por este espacio, porque para mí, de cierta manera, y hasta se entrelaza aquí las varias preguntas, este tipo de mesas es precisamente el trabajo de mantenimiento al que me refiero, ¿no? Que entre nosotros tenemos que hacer estos lazos y tener más claridad conceptual sobre qué es el nivel del problema, ¿no? Por eso es que se le llama la civilización de la muerte, ¿no? Que no hay nada que negociar. Ya acá en California se hizo una conferencia sobre 25 años del zapatismo y estuvo bonito el encuentro, pero también fue muy desafortunado que llegamos y mucha gente hablando de 94 a la otra y no estaban actualizados con todo el proceso del CNI y el SIC. Así es que es ese tipo de trabajo informativo entre nosotros, ¿no? Como ahorita la compañera que habló sobre los acuerdos de San Andrés, eso es una de las muchas tareas que tenemos por frente y cómo podemos usar la tecnología para apoyarnos y hacer ese trabajo interno. Así es que gracias de nuevo por este espacio. Pues, Claudio, ¿quieres agregar algo? Sí, pues con respecto a la pregunta que hicieron, además de sumarme a lo que dijo la compañera, de que ya está superado ese proceso, pero además también recordar que todos los traidores de los acuerdos de San Andrés están hoy en día de qué lado. Y además también recordar la militarización que hay en la zona, que es inexplicable porque no es una zona del mismo nivel de narcotráfico, las comunidades zapatistas son seguras, pero la Guardia Nacional está toda por ahí. ¿Y qué clase de conversación se puede tener cuando además de la militarización, además de que todos los traidores están de aquel lado, de meter un proyecto privatizador que destruye no solamente, o sea, tiene la posibilidad de destruir no solamente proyectos de décadas de trabajo, décadas y décadas de trabajo, o podríamos decir cientos de años de trabajo, desde que empezó la acumulación primitiva, hubo resistencia, no nada más en esa zona, sino en toda la península. Entonces, yo sí creo que hay que sumarnos, hay que dar esa batalla para informar bien sobre qué ha pasado en todo este proceso en torno a las diferencias. Y por otra parte, retomar lo que se dijo, nos dijeron los compañeros de que es la hora de los pueblos. Yo creo que estamos viviendo, al mismo tiempo que hay una reorganización privatizadora capitalista, estamos viendo una hora de los pueblos verdadera y genuina. Por ejemplo, es inusual ver que en la ciudad de Bristol, una ciudad con una amplia historia esclavista, la gente está tirando estatuas, la gente se está rebelando, ¿verdad? Están desafiando a la policía, cuyo objetivo principal es defender la propiedad privada, y no nada más eso, sino la propiedad privada dentro de un orden colonial. En esos lugares también está habiendo un desafío muy, muy importante. Y en este sentido, creo que es importante extender
no nada más la solidaridad hacia los compañeros de Black Lives Matter, hacia los pueblos, sino reconocer la crítica necesaria que debemos llevar nosotros con respecto a cómo hemos internalizado en nuestros procesos organizativos esas ideas que son coloniales, que son de otros. Y finalmente, pues realmente es un honor hablar con los compañeros. Sería bueno continuar con las conversaciones, he aprendido muchísimo. Todavía estamos aprendiendo y creo que digo esto por mis compañeros también, seguimos aprendiendo. Entonces, un abrazo muy fuerte y de solidaridad para todos los procesos que ustedes están llevando. Muchísimas gracias, pues queremos agradecerles a todos los participantes su asistencia, sus reflexiones, sus balances y todas las aportaciones que nos trajeron hoy a este conversatorio, que es nuestro tercer conversatorio de Tejiendo Resistencias Globales, Miradas Colectivas sobre la Pandemia y el Capitalismo. Con esta tercera parte cerramos. Y bueno, pues pensamos que desde la RUA es necesario seguir encontrándonos como redes para redoblar esfuerzos, cuidarnos a nosotros mismos, apoyarnos y ampliar la solidaridad con los pueblos del EZLN, del CNI, que hoy enfrentan a los megaproyectos, y por ello queremos convocarlos a que veamos la posibilidad de reunirnos pronto por medios virtuales, que bueno, pues un poco también esto contesta la pregunta anterior. Pues vamos a seguir utilizando los medios digitales para nuestro beneficio, para la reflexión, para seguirnos comunicando, y pues agradecemos muchísimo su asistente. Y bueno, con esta tercera parte cerramos este ciclo de foros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les mandamos desde la Red Universitaria Anticapitalista un gran abrazo a todos, hasta sus geografías, y pues gracias también por sus participaciones. Eso sería todo, y bueno, pues muchísimas gracias.